Escuchas a Héctor Rosales en radio. Bueno, probando 1, 2. Bueno. Bien, vamos con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de cine. Cine, y sin embargo no nos apartamos mucho también de los temas de convivencia, política, filosofía y moralidad. La película de la que les voy a platicar hoy se llama Los Violadores del Amanecer, de 1978. Es una película española, bueno, algunos dirían que es catalana por el director. Nosotros no creemos en esas tonterías, sabemos que Cataluña es parte de España, le guste o no le guste a un grupo de personas de ideas muy extrañas. Vamos a hablar de esta película que se corresponde al cine kinky. Nótese eso, cine kinky. Creo que también había por ahí un cantante que se hacía llamar de esa forma. No sé si tenga relación con esto. El cine kinky es una forma de cine vulgar de España de los años 70, que fundamentalmente se dedica a retratar la vida de ladrones, de violadores, repito, en la década de los 70. El nombre de cine kinky recibe su nombre del director que inicia o que inaugura esta forma de hacer cine, Ignacio F. Iquino. Probablemente y estemos pensando también en otro director de cine español que era muy grotesco, muy gore, que es el caso de este señor que tenía contacto con Silvia Pinal. ¿Cómo se llamaba? El que hizo Los Olvidados. Luis Buñuel. Luis Buñuel es el que hizo Los Olvidados. Bueno, pues de ese tipo de cine podría decirse que es este, pero porque es ya en otro tiempo, se le llama cine kinky, que va también mucho a intentos de hacer spaghetti western, de pues la imitación de las películas del viejo oeste de Estados Unidos, pero por españoles y por italianos. Más siempre lo hemos considerado como por italianos, ¿no? Porque en ese entonces sí que hubo mucho spaghetti western y sobre todo películas también como tipo Hércules, Maciste, ese tipo de películas de los años 70. En Los Violadores del Amanecer, en los 70, introduce la película todas las críticas y soluciones fallidas o erróneas al problema del abuso sexual que ha promovido la izquierda. Muchos de ellos, la forma en la que se presentan las cosas son falsos dilemas, ya verán a lo que me refiero, y la general criminalización de todos los hombres, de todos nosotros, como violadores, lo cual es evidentemente una injusticia. No me asombraría que fueran ellos, me refiero a la élite oscura de izquierda, quienes hoy presentan esta clase de películas como la cultura cinematográfica de los años 70. Por ejemplo, vamos a ver qué hay en esta película. Vamos a destripar la película, por si quieren verla primero y después de escuchar este análisis, pueden hacerlo así. O escuchar este análisis y luego ver la película, que yo me doy cuenta que no le quita nada el primero escuchar el análisis, conocer cómo va la historia y luego verla, porque es distinto el ver, como también es distinto el leer una reseña de un libro a después leerlo tú, con tus propios ojos. Bueno, hay mensajes muy definidos, son breves, pero hay mensajes muy definidos en esta película. El violador es antifascista. Llama fascista a su padre porque quiere sacarlo de la pandilla de asaltantes y agresores. Y si se fijan, cada vez más la izquierda se declara a favor de los criminales. Y no llaman fascismo a Mussolini o al sistema al sistema o régimen político totalitario, porque pues los izquierdistas apoyan a la dictadura de Cuba, a la dictadura de Maduro y seguramente a la dictadura genocida de López Obrador en México. Nótese esto que es bien interesante, cómo se van corriendo los conceptos, cómo se va moviendo esto. Llama a su padre
porque quiere que tenga un estilo de vida honrado, porque quiere que se dedique a estudiar y que no esté en una pandilla de asaltantes y agresores de mujeres. Y si se fijan, es el discurso de la izquierda que se declara con orgullo. Somos antifascistas, lo dicen. De hecho, hay un grupo terrorista que se llama Antifa. Se acordarán de que mataban gente, quemaban locales, comercios. Bueno, pues esos son los antifascistas. Si se fijan, cada vez más la izquierda se declara a favor de los criminales, se pone a defender a los criminales. Y no llaman, y a lo mejor dicho, a lo que llaman fascismo, pues no es a un régimen totalitario, sino a la visión del mundo que consideran que es conservadora. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el padre le dice a su padre que es un fascista porque quiere que estudie y que tenga una forma de vida honrada, un trabajo honrado, que no se dedique a asaltar, que no se dedique a agredir mujeres. Eso es el fascismo. Eso es el fascismo para el agresor. Y es la misma forma en la que piensan los progresistas, la gente de izquierda. Siguiente. El violador le reclama a su padre, es decir, se autovictimiza, como diciéndole, tú eres el culpable de que yo sea un violador. El violador le reclama a su padre por no haberle dado una educación sexual adecuada. Eso es un sermón político muy estúpido, que le reclama, el personaje de ahí le está reclamando, no al padre, sino a la sociedad, que no le dé el poder al Estado, al gobierno, para sexualizar y pervertir la identidad y sexualidad de los niños, porque eso es lo que significa educación sexual. Al menos en los últimos años es pura pornografía y desviaciones y perversión de la sexualidad y poner en duda la identidad o el sexo de los niños. Es un total sermón político cuando el joven delincuente le reclama a su papá que es un fascista y que no le brindó una educación sexual adecuada. Es el Estado el que reclama el poder de controlar la educación de los niños. El siguiente punto. El violador le reclama a su padre por no reconocer que tiene necesidades como cualquier hombre. Nótese que ahora el violador, para sentirse mejor, dice que todos somos agresores. Criminaliza a todos los hombres, lo mismo que hace la feminista desde su perspectiva de afuera. Él lo hace desde la perspectiva de adentro. Dice, yo soy como cualquier otro hombre, por eso agredo mujeres, es lo que él dice. Dice que tiene necesidades como cualquier hombre que satisface sus deseos violando colegialas. Le reclama al padre no darle dinero para pagar prostitución, insinuando que si le hubiera pagado prostitución, pues habría evitado que se hubiera dedicado a agredir o a violar colegialas de 15 años. A ver, esto es completamente estúpido pero es muy de progresistas, es muy de gente de izquierdas, es muy de gente parásita y floja, que votan por Morena en el caso de México y en España seguramente votarán por el PSOE o por Podemos. ¿Sí? O sea, le reclama a su padre el no satisfacer sus deseos sexuales. O sea, era obligación de su padre satisfacer sus deseos enfermos. Y además es un quejumbroso que rechaza que ser hombre tiene más obligaciones que derechos a exigir. ¿Sí? Porque pareciera ser que entonces se va a poner a exigirle drogas al Estado. Eso ya está ocurriendo, ¿eh? Ya está ocurriendo que los jóvenes le exigen dinero para drogas al Estado. Porque eso es lo que está haciendo López Obrador al dar becas para que compren alcohol o cocaína. Eso es lo que está haciendo. Este violador es un quejumbroso que rechaza que como hombre tiene más obligaciones de moderar sus apetitos sexuales que el de exigirlo a mujeres por la fuerza o exigirle dinero a su padre para que contrate prostitutas y supuestamente cumplan con esa necesidad que él dice que es muy común a todos los hombres, como diciendo que todos son violadores. Lo dice así para justificar su propia conducta, para minimizar su propia conducta, diciendo que todos los hombres hacen o piensan
porque también los izquierdistas luego dicen, no lo hiciste, pero seguramente lo pensaste. Hacer exactamente lo mismo que hace él. En alguna parte de la película aparecen directamente pintas de color morado. Sí, ya existían en la década de los 70 las pintas del color morado de las feministas, llamando a castrar al violador. En otra escena presenta manifestaciones en que mujeres exigen reformas al Código Penal, a las leyes de España, pero ya no para castigar a los violadores, sino a todos los hombres, lo cual es un mensaje de injusticia, porque en el discurso que se presenta, breve discurso, no tan breve como otras áreas de la película, el discurso de una feminista reclama que todos los hombres pueden ser el agresor, aunque la película presenta que una mujer intenta abusar de otra, una lesbiana o una bisexual intenta agredir a otra mujer. Eso es muy notorio, pero obviamente que no cuadraba y no cuadra hasta la fecha en el discurso de izquierdas, que también hay personas homosexuales que agreden, que pueden violar. Eso no lo quieren reconocer. Bueno, todos los hombres, lo cual es un mensaje pues de injusticia, ¿no? Porque no todos los hombres son agresores, no todos los hombres son delincuentes. Es confundir las cosas, que es a lo que siempre recurre la izquierda, porque en el fondo el objetivo de las cosas es otro muy distinto. Es poder y tener la capacidad de destruir la masculinidad. El violador es anticristiano, arroja muy lejos la cruz, el dije, el colgante. La Sagrada Cruz la arroja lejos de sus víctimas mientras abusa de ellas. Eso también es muy de progresistas, es muy de izquierdas. Se burla de las oraciones católicas en latín en un funeral. El director presenta de esta forma como que Dios no es presente para defender a los inocentes. Sin embargo, al final de la película sí que los criminales tienen un castigo. Todo esto indica que no hay nada nuevo bajo el sol. No, pues estamos hablando de una película, pues yo no diría muy antigua. Para mí, bueno, yo no nací, yo no vivía en aquel entonces, pero yo considero que como que de los 60s para acá es tiempo muy reciente. O sea, hay cosas en las que se ha errado en las sociedades de Occidente, sobre todo, porque hay otras que son prácticamente medievales. Fuera de Europa y América hay sociedades que no han cambiado prácticamente nada. Y ocurre muy, muy notoriamente que nada es nuevo bajo el sol, porque estas son las políticas que de los 60s para acá, digo tiempo contemporáneo, nuestros tiempos, se vienen aplicando, se siguen promoviendo con los fatales resultados que ya hemos visto. Porque ya está más que demostrado que eso que llaman educación sexual no ha disminuido las agresiones sexuales. Antes que eso yo diría que las ha incrementado. La educación sexual no es más que un adoctrinamiento comercial, porque obviamente muchas marcas exigen que se dé ese adoctrinamiento para comercializar sus productos. Muchos, de los que ahora no menciono, pero que ahora incluso se quieren proponer como un derecho humano para comerciar químicos y, digamos, algo así como bolsas de plástico. Ustedes saben a lo que me refiero. De izquierda, para destruir las instituciones familiares. Fundamentalmente es eso, destruir las instituciones familiares. En la película también vemos la promoción del aborto. Una de las víctimas resulta embarazada, otra no resulta embarazada y se alegra mucho, pero la que resulta embarazada pues no quiere tener a su hijo, porque es su hijo. Su madre, que es una mujer cristiana, piadosa, le dice, no vas a matarlo, eso es una injusticia. Y ella dice, bueno, no lo dice ella, su hermana dice, dejarlo vivir sería una canallada. En todo caso, es Dana quien debe decidir. Ya encontramos el discurso falso de los pro-choice, de los pro-decisión de las mujeres, como si elegir matar a alguien fuera un derecho de elección. Estamos hablando de la vida de un ser humano, de un niño. El psiquiatra también de la película promueve el aborto. Es una figura opaca, mediocre, un tipo con unos lentes, con un suéter o tipo estilo intelectual,
pero que prácticamente no aparece nada más en la película para decir que él no puede hacer nada porque él no es un sacerdote y que él no podía opinar nada al respecto. Como si el homicidio o como si los deseos de practicar un homicidio o infanticidio fueran una conducta muy sana y normal en una mujer. Una mujer que está pensando esto, hacérselo a su hijo. Por supuesto que un psiquiatra, si es serio, tendría que opinar en contra de esto. Pero acuérdense que ya también se quieren promover leyes por parte de criminales como Claudia Sheinbaum con las que quiere ilegalizar que se le den conversaciones, que se le den pláticas, que se le haga ver o entrar en razón a una mujer que quiere matar a su hijo. Ya quiere ilegalizar eso. O sea, quiere que solamente permee o que domine el discurso a favor de la muerte, un discurso pro muerte. El psiquiatra, obviamente, que también promueve el aborto, como les he comentado, dijo que él no era un sacerdote y que él no podía opinar nada al respecto. Interesante. Los psiquiatras, si son psiquiatras, no pueden aceptar el aborto, mucho menos como un medio de satisfacción o venganza sobre el agresor, que lo manifiesta o transfiere ese odio o resentimiento sobre un ser indefenso y sin conciencia, aun y cuando es un ser que no tiene conciencia de su propio existir, pero que siente y que tiene la naturaleza humana y por tanto debería de estar protegido por el derecho natural. Además que es carne de la misma víctima, o sea, no es solamente hijo del agresor, es hijo también de la víctima, es otra víctima de una relación no consentida, es familia de la mujer que quiere matarlo, lo cual elevaría pues la penalidad por un homicidio en grado de parentesco. Dana es el personaje de una de las víctimas, es el personaje que queda más dañado de los tres casos que presenta, porque una pues lamentablemente se infarta cuando están abusando de ella, se asustó demasiado y fallece en esas condiciones. Otra es más fuerte, pero el personaje pues no presenta un embarazo no deseado. Y la tercera víctima es la más afectada, la que más se amarga porque pues tiene un embarazo no deseado. Dana, el personaje, es una de las víctimas que dice a su madre: o me dejas abortar o me mataré. Todos me quieren menos mi madre, dice ella, porque su madre está consciente de que abortar es un crimen, es matar a un inocente producto de una violación. Uno de los últimos diálogos es el más vil de la película. Ponen a un sacerdote diciendo: el aborto pudo salvar una vida, como diciendo que no abortar mató a las dos. La verdad es que el diálogo es el más estúpido y ridículo que nos podamos encontrar en una película que intenta representar a un sacerdote, porque la madre que mata a su hijo ha perdido ya su propia vida, su propia alma, y eso lo sabe todo sacerdote, porque además es una mujer que no se arrepiente. Muchas veces una mujer que no se arrepiente y solamente sigue destruyendo su vida, y seguramente podría hacer eso mismo otras veces. Interesantes las referencias al mundo del derecho. Yo creo que esa es una de las cosas que sí llama la atención de la película, pero es presentado muy brevemente. Dana está enojada con la policía y con las leyes de España, con el gobierno de España, porque considera que los agresores se les escapan muy fácilmente a ellos, que no hay una respuesta o que no puede la autoridad con ellos. Entonces pone, por ejemplo, que en Francia se seguía usando la guillotina y que en efecto un año antes, el 10 de septiembre de 1977, la película es del 78, fue ejecutado un tunecino, un inmigrante tunecino de nombre Hamida Douaidoubi. Sería como Diandoubi. Hamida Diandoubi, un inmigrante tunecino que privó de la vida a su exnovia. Fue guillotinado. Probablemente sea la última víctima de guillotina en Francia, en el año de 1977. También puso de ejemplo a Rusia. Entonces Rusia era un país comunista donde fueron ejecutados varios agresores. Pero ella reclama que en España no existen esas leyes tan severas como para privar de la vida a un agresor sexual.
Entonces, ahí está demandando una pena muy severa, que es la pena capital. Y en eso sí que estoy de acuerdo que sería necesario hacerlo. Es probablemente el único ejemplo que vale la pena destacar de toda la película. Ahora veremos a las feministas defendiendo la vida de los criminales y exigiendo la muerte de los inocentes, pero eso ya es un discurso ideológico de injusticia que les viene desde el dinero, desde quien las paga, desde quien las fomenta, desde quien las instrumentaliza, a ese falso movimiento feminista de criminales que vienen incluso de otros países, porque ellas también son criminales, lo mismo que los violadores. Es probablemente el único ejemplo que vale la pena destacar de toda la película. En este caso, los violadores son adolescentes, es decir, menores de edad, lo que ciertamente permite a muchos delincuentes burlarse de la autoridad. Y no solo hablo de delitos de este carácter, del carácter sexual, sino que muchos vándalos menores de edad, encubiertos incluso por sus propios padres, que eso es algo que no presenta la película, presenta como que los padres están contra eso, mayoritariamente, se han dedicado a delinquir. Es algo muy común. Incluso a veces forman parte del narcotráfico y las leyes se dejan así, se dejan sin tocar, se dejan sin hacer los cambios que son necesarios, porque no crean que estos políticos criminales de Morena y del Partido del Trabajo y de otros no saben qué cambios son necesarios en las leyes. No, lo saben, pero ellos impiden que se hagan las reformas necesarias para acabar con la lacra de los criminales. Ellos los protegen. Y las leyes se dejan así por narcopolíticos para no perjudicar el funcionamiento de las organizaciones criminales que protegen y a su vez financiaron sus campañas, como es el caso de López Obrador, que fue pagado por el cártel de Sinaloa. La minoría o mayoría de edad que quiere eliminar de los códigos legales de la Constitución solo en el aspecto sexual por los ideólogos de género y políticos progresistas, obviamente que debe de seguir existiendo porque es una protección para los menores, pero debe de crearse una reforma que procese con severidad al violador y asesino, aunque sea menor de edad, que lo procese como un delincuente mayor, puesto que mostró una malicia que ya no se corresponde a una tierna edad de inocencia e indefensión, sino que es una persona peligrosa. Es también necesario restaurar la pena de muerte y aplicarla a esta clase de sujetos. Es la única pena justa para los asesinos y violadores, y es perfectamente coherente con la fe cristiana, con la fe católica, que es la base de la organización de todo Occidente, desde Europa, podremos decir desde Grecia hasta América. El terror a la pena de muerte puede desincentivar o ser un freno para los violadores. Entendemos, mejor dicho, que también es necesario eliminar la incorrecta educación sexual profana y establecer o restablecer la educación sexual cristiana, o al menos una educación sexual que tenga pues los mínimos valores de respeto por la sexualidad. Los ideólogos de la izquierda mienten cuando dicen que los cristianos no sabemos nada sobre sexualidad, todo lo contrario. Ellos son los absurdos que con sus innovadores métodos inservibles, irresponsables que solamente promueven el gusto por el placer, el hedonismo, la experimentación erótica, lo extraño, hoy todos métodos completamente fracasados están todos los sexólogos del mundo, fracasadas están todas las feministas del mundo, porque lo único que han logrado con sus propuestas es incrementar la disolución familiar, el divorcio, las infidelidades, la violación de mujeres, con sus propuestas hoy todas fallidas. Ninguna de las políticas de izquierda sirve en este tema, todas son fracasadas. El catolicismo tiene más de 2 milenios de educación sexual saludable. La moderación, la templanza, el santificar o predicar el respeto por el propio cuerpo, la vida y el cuerpo de los demás es la única forma de levantar la sexualidad humana del fango, del estiércol, del que en la década de los 60 y su pornografía puso la sexualidad humana como una diversión morbosa y mundana, como un acto vil para todo menos para la reproducción, que es dar vida. La respuesta es sencilla. Hacerlo
puede que sea más complicado, pero a paso firme podemos revertir el mal, hecho por las revistas judías como Playboy o sitios de porno israelí como Pornhub, que hoy son las páginas más consultadas por adolescentes. Nótese cómo las feministas y los ideólogos de izquierda son hipócritas al no llamar a perseguir la basura pornográfica en Internet. No llaman a perseguir tampoco la apología del delito o la glorificación de los criminales como hace Peso Pluma o las narcotelenovelas de Pigmenio Ibarra, amigo del dictador de izquierdas López Obrador. Pues bien, así termina este análisis cinematográfico. Creo que nos deja algo de claridad esta película, que además es muy fiel a lo que al terrible, pues al terrible calvario, yo lo diría, porque realmente es como estar viendo a alguien ser torturado, es una forma de tortura. Las escenas en las que se representan las agresiones, las violaciones, son muy fieles a la realidad. Esta es una película, pero tengo conocimiento de que hay mucha propaganda pornográfica e ideológica, sobre todo en la década de los 70s o a finales de la década de los 70s en España, después de fallecido el general Francisco Franco. Se puso sobre España lo que poco a poco hizo degenerar ese país en lo que conocemos hoy. Hoy España es prácticamente un país sin españoles. Hoy es España prácticamente un país donde se milita un adoctrinamiento que es una estupidez, el feminismo y la ideología LGBT. Todo impuesto desde el Estado, creo que incluso ya predican el consumo de sustancias ilícitas. Todo es una serie de políticas realizadas conforme a la antifilosofía de la masonería. Por eso es que digo que esta película es digna de destacar, porque todos esos años de propaganda sobre España y descristianización, porque eso fue lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo, contra la identidad de los españoles, llevó precisamente a tener un país militante del LGBT. Muchos hombres se declaran LGBT en España. Es verdaderamente asombroso el número de personas que se declaran LGBT, que incluso los partidos de derecha tienen la cosa tan incoherente dentro de su discurso político, como que dicen que quieren regularizar el problema de la inmigración ilegal por defender a la noble población LGBT, cuando todo el mundo sabe que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de la historia, o mejor dicho, del devenir de los tiempos, estamos hablando de un grupo de personas que son contrarios a la sexualidad natural, como Sodoma y Gomorra. Todos saben que Sodoma y Gomorra fue castigada horriblemente por su depravación sexual. Entonces, ahora lo que diríamos es que el problema de la inmigración ilegal o de extremistas a esos países de Europa, pues hagan de cuenta que es como su castigo por ser una Sodoma y Gomorra, por degenerar en esa clase de conductas, que está plenamente probado que han venido a generar una subversión de los valores nacionales. Y he ahí el gran problema de lo que ahora enfrenta países como España, como Francia. Destaco esos dos porque son los que más conozco en su situación demográfica, en su situación de violencia, solamente por ponerles un ejemplo. En violencia nosotros no somos ninguna autoridad, los mexicanos. Estamos llenos de fosas clandestinas. Nadie en España, si escucha este programa, nadie se ofenda, porque verdaderamente en eso sí no somos ninguna autoridad. Y también en este país hay mucho gusto por el mal, mucho gusto por promover la impunidad, mucho gusto por criminales que operan desde el gobierno. Entonces, eso es únicamente lo que quería comentar acerca de esta película, que obviamente no es apta para menores, pero si les interesa pueden verla y saltarse las escenas de las agresiones, si es que son ustedes sensibles para esa clase de materiales. Una película que nos da para mucho por
por precisamente tener todos estos mensajes que es fácil, muy fácil identificar, vienen desde los centros ideológicos de la izquierda. O sea, los criminales son las víctimas, los fascistas son los malos. El fascista, fíjese nada más cómo es la desviación del pensamiento. Porque tú eras fascista, yo me hice violador. Eso es lo que intenta predicar. Porque el gobierno era fuerte, porque el gobierno promovía una moralidad cristiana, yo me hice agresor de mujeres. Eso es el mensaje que predican. Y nótese entonces que el delincuente se declara antifascista como lo haría ¿quién? Greta Thunberg, como lo haría López Obrador, como lo harían, no sé, infinidad de políticos progresistas en todo Occidente. Lo dicen con orgullo, soy antifascista, pero cuando tú escuches a alguien que se llama antifascista, es que apoya una dictadura, es que justifica los crímenes, el terror que ocasionan los criminales, lo justifican, lo premian, lo celebran, porque recuérdese que todos los marxistas leninistas son terroristas, que lo que quieren precisamente es que las sociedades empeoren para que colapse la estructura social. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.